Cuando era niño, una pareja de recién casados se mudó al lado. Mis padres eran cálidos y acogedores, y después de que nuestras familias se acercaran, María González, la amable y gentil señora de al lado, solía traerme pequeños bocadillos. Su dulce naturaleza hizo que me cayera bien de inmediato. Con los años y cuando llegué a la adolescencia, comencé a sentir curiosidad por las relaciones. Pasaba mucho tiempo en su casa y a menudo veía a María cuidando a su bebé. Su figura curvilínea naturalmente se convirtió en la fuente de mis ensoñaciones y se grabó firmemente en mi mente. Pero una vez, mientras veía a María alimentar a su hijo, perdido en mis pensamientos, su esposo me atrapó mirando. Él le susurró algo y la vi sonrojarse. Inmediatamente después, él inventó una excusa para mandarme a casa. Desde ese momento, sentí que María empezaba a distanciarse de mí y la cercanía entre nuestras familias se desvaneció lentamente. Esta creciente distancia no cambió lo que sentía. De hecho, solo hizo que me gustara aún más. Cuando tenía 19 años, durante mis primeras vacaciones de verano de la universidad, su matrimonio comenzó a tambalearse y un día tuvieron una gran pelea. Vi a María salir corriendo llorando y dirigirse a la azotea de los apartamentos La Loma. Me preocupaba mucho que pudiera hacer algo drástico, así que la seguí. Cuando llegué a la azotea, encontré a María acurrucada en una esquina, sollozando incontrolablemente, todo su cuerpo temblando. Verla así rompió mi corazón. Odiaba a su esposo en ese momento. ¿Cómo podía no apreciar a una mujer tan increíble? Reuní todo mi valor y me acerqué a ella. María, no llores. Ese hombre no vale tus lágrimas. Ella levantó la mirada, sorprendida de verme allí. Al ver su rostro cubierto de lágrimas, no podía soportarlo. No sé qué me pasó, pero solté. María, no llores. ¿Qué? María me miró en shock. Reuniendo más coraje, dejé de lado las formalidades. María, ¿por qué no te divorcias de él? Cuando me gradúe, me casaré contigo. Ella estaba atónita, mirándome con completa incredulidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente. Me gustas, dije, con el corazón acelerado. No tenía idea de dónde venía esta audacia, pero nunca olvidaré la mirada de shock en su rostro. Eres solo un niño. No entiendes nada, María dijo mientras se levantaba, tratando de irse. Pero justo cuando pasaba, agarré su mano. Suelta, exigió. Su rostro se sonrojó de vergüenza mientras intentaba soltarse. ¿Qué estás haciendo? Estaba tan nervioso que no podía pensar con claridad. No sabía por qué estaba siendo tan impulsivo, pero en ese momento, tomé una decisión audaz. La atrapé en un abrazo y la besé. Ese beso fue el mío primero, pero no fue dulce. De repente, María mordió mi labio. ¡Ay!, grité de dolor, soltándola de inmediato. Antes de que pudiera decir algo más, pequeño mocoso, ¡golpe! María me abofeteó fuertemente en la cara y salió corriendo llorando. Esa bofetada me devolvió a la realidad. Estaba lleno de arrepentimiento, repitiendo constantemente la escena en mi cabeza, preguntándome, ¿qué demonios acabo de hacer? Estaba aterrorizado de que le contara a mis padres, o peor, a su esposo. No pude ir a casa esa noche. En cambio, pasé toda la noche en la azotea, demasiado asustado para enfrentar a nadie. No fue hasta tarde esa noche que mis preocupados padres vinieron a buscarme. María vino con ellos. Diego, ¿qué te pasa?, preguntó mi mamá, asustada. Diego, no nos asustes así. Claro, no entraste a la universidad de tus sueños, pero la vida es larga. Supusieron que estaba molesto por no entrar a la universidad que quería y pensaron que estaba pasando por un mal momento. Su preocupación me conmovió, pero todo lo que podía pensar era en María. La miré por el rabillo del ojo. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella rápidamente desvió la vista y se fue sin decir palabra, pero sabía que no le había contado a nadie lo que pasó. Cuando comencé la universidad, terminé saliendo con una chica llamada Valeria Sánchez. Ella era de la misma ciudad que yo y estudiábamos juntos. No tardamos mucho en convertirnos en pareja. Por un tiempo pensé que había superado a María, pero cuando regresé a casa durante las vacaciones de verano, las cosas al lado se habían empeorado. Las peleas entre María y su esposo eran cada vez más fuertes y frecuentes. Incluso podía escuchar el sonido de cosas rompiéndose. De repente, todos los recuerdos de María regresaron inundándome. Me di cuenta de que nunca la había olvidado realmente, y cada momento que compartimos seguía grabado en mi mente. En la cena pregunté casualmente,
¿Qué está pasando con el señor y la señora González? Parecen estar peleando mucho últimamente. ¿Será el típico mal de los 7 años?, dijo mi papá con un encogimiento de hombros. No sabes de qué estás hablando, intervino mi mamá, negando con la cabeza. Es porque él fracasó en su negocio. ¿Negocio?, pregunté. Sí, él y un amigo intentaron iniciar una empresa de importación y exportación, pero quebraron. Perdieron todo y ahora deben decenas de miles, añadió mi mamá. Incluso vi a un agente inmobiliario mostrando su casa hoy más temprano. La están vendiendo para pagar la deuda. Al oír esto, me sentí horrible. Quería ayudarla. Esa noche contacté a un amigo y encontramos trabajos de verano. Mis padres me apoyaron viendo que estaba tan motivado y, a fin de mes, gané mi primer cheque. 2,800 pesos. La mayoría de la gente probablemente usaría ese dinero para darse un gusto o comprar algo bonito, pero yo me quedé frente a su casa paseando por las escaleras, sujetando ese dinero en mis manos. Cuando su esposo salió de la casa, toqué la puerta. María respondió, luciendo exhausta. ¿Qué pasa?, preguntó al verme parado allí. Yo no pude evitar pensar en aquella noche en la azotea, y mi cara se puso roja. Le entregué un sobre lleno de dinero en efectivo. María, siento cómo actué antes. Fui inmaduro. Sé que tu familia está pasando por dificultades económicas ahora mismo. Gané este dinero trabajando este verano. Por favor, tómalo. Metí el dinero en sus manos y corrí de vuelta a mi casa. No sabía que este simple gesto cambiaría todo entre nosotros y me convertiría en un hombre. Después de darle el dinero a María, me apresuré a casa y traté de dormir temprano esa noche, pero no pude. A la mañana siguiente, cuando mis padres ya se habían ido al trabajo, sonó el timbre. ¿Quién es?, pregunté al abrir la puerta. María estaba allí, mirándome con una sonrisa suave. Tonto, dijo, devolviéndome el sobre de dinero. Aprecio tu amabilidad, pero necesitas quedártelo. Intenté rechazarlo, pero ella no lo escuchó. Mientras ambos tirábamos del sobre, accidentalmente me rocé con ella. Mi cara se sonrojó al instante. Ella también se quedó allí, incómoda, sin saber qué decir. Si sigues así, me enojaré, dijo finalmente, tratando de mantener la seriedad. Solo quiero ayudarte a superar esto, respondí sinceramente. Eres un chico tan dulce. Si tan solo él fuera la mitad de considerado como tú. Sus palabras se desvanecieron y pude ver una profunda tristeza en sus ojos. Verla así me conmovió el corazón. Por un momento, el aire entre nosotros se quedó quieto. Ninguno de los dos dijo nada. Finalmente tartamudeé. ¿Por qué no entras y te sientas un rato? No puedo aceptar el dinero. Aunque ella insistió, devolviéndome el sobre. No lo presioné. En cambio, la invité a entrar. Se sentó en el sofá, mirando a su alrededor. Hace tiempo que no estoy en tu casa. Sí, asentí con una sonrisa. ¿Quieres algo de beber? ¿Té? ¿Café? ¿Tienes café?, preguntó sorprendida. Sí, tengo. Recogí un poco mientras trabajaba en la tienda de abarrotes. Déjame prepararte una taza. Gracias, dijo asintiendo. Fui a la cocina y le preparé un café. Cuando lo traje, ella tomó la taza, pero en vez de beberlo, la miró por un momento antes de colocarlo en la mesa. El tiempo vuela, ¿no? Recuerdo cuando nos mudamos aquí. Eras solo un niñito, y ahora estás a punto de terminar tu segundo año de universidad, dijo suavemente. Sí, pronto cumpliré 20 años, respondí. Se acerca tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, mis padres están organizando una pequeña fiesta para mí el próximo domingo. María me miró con su habitual calidez. ¿Quieres algo especial para tu cumpleaños? Quizás pueda darte un regalo. Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. Me encantaría que vinieras a la fiesta. Realmente no necesito un regalo. ¿Estás seguro? María sonrió suavemente. ¿No quieres nada más? Bueno, dudé. Dada su situación económica, no quería cargarla pidiéndole un regalo, pero en el fondo, aún quería algo de ella. Significaría más para mí que cualquier otro regalo. Antes de poder pensar qué decir, ella se levantó y dijo: «Nunca he visto tu habitación antes. ¿Te importaría mostrarme?» «Claro», respondí sin pensarlo, llevándola a mi habitación. «Perdón por el desorden», dije mirando a mi alrededor de forma incómoda. Cuando volví a mirarla, me quedé sorprendido. María estaba apoyada contra la puerta y la había cerrado tras ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos mientras María permanecía apoyada contra la puerta de mi habitación. Sus ojos, normalmente cálidos y amables,
ahora brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que nunca antes había visto. El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el universo contuviera la respiración junto conmigo. «Diego», susurró, su voz apenas audible en el silencio de la habitación. «Necesito contarte algo importante». Se acercó y se sentó en el borde de mi cama, sus manos retorciendo nerviosamente el sobre con el dinero que había intentado devolverme. La observé en silencio, notando cómo la luz que entraba por la ventana dibujaba sombras en su rostro, resaltando el cansancio que había estado tratando de ocultar durante meses. Cada línea de preocupación en su rostro contaba una historia de noches sin dormir y días llenos de angustia. Mi esposo comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Se detuvo, tomando aire como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran toneladas. Él no solo fracasó en su negocio, lo que realmente sucedió es mucho peor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo marcando el ritmo de una revelación que estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Descubrí que todo fue planeado, continuó, sus dedos ahora apretando con tanta fuerza el sobre que sus nudillos se habían vuelto blancos. La empresa de importación y exportación era una fachada. Él y su socio estaban desviando dinero, creando deudas ficticias. Todo este tiempo me ha estado engañando. Las palabras salieron de ella como un torrente contenido durante demasiado tiempo, y con cada revelación podía ver cómo se desmoronaba la fachada de fortaleza que había mantenido durante tanto tiempo. Mi mente viajó instantáneamente a todos esos momentos en que la había visto sonreír valientemente frente a los vecinos, manteniendo las apariencias mientras su mundo se desmoronaba en silencio. Han estado falsificando documentos, creando empresas fantasma, continuó, su voz ahora más firme, como si cada palabra que compartía la liberara de un peso invisible. Encontré correos electrónicos, transferencias bancarias, todo un esquema elaborado para aparentar pérdidas mientras escondían el dinero en cuentas offshore. Me quedé inmóvil, procesando cada palabra, mientras la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Recordé todas las veces que había visto a su esposo pavoneándose por el vecindario, presumiendo de sus éxitos empresariales mientras María se consumía en silencio bajo el peso de sus mentiras. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté suavemente, aunque mi corazón ya conocía la respuesta. La pregunta flotó entre nosotros como una pluma en el aire, cargada de significado y posibilidades. María levantó la mirada y por primera vez en años vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que había mostrado aquella noche en la azotea. «Porque confío en ti, Diego», respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Siempre has estado ahí, incluso cuando te rechacé aquella noche. Y ahora necesito tu ayuda más que nunca». El recuerdo de aquella noche en la azotea aún dolía, como una cicatriz que nunca termina de sanar completamente. Pero ver a María así, vulnerable y necesitada de ayuda, despertó algo más fuerte en mí. Ya no era el adolescente impulsivo que había actuado por impulso, dejándose llevar por emociones que apenas comprendía. Ahora era un hombre que podía realmente hacer algo por ella, que podía ser el apoyo que necesitaba. «Diego», continuó, su voz apenas un susurro. «He estado guardando pruebas, documentos, fotografías, correos electrónicos, pero necesito ayuda para organizarlo todo, para entender realmente el alcance de su engaño». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus tacones marcando un ritmo nervioso sobre el piso de madera. Cada noche, mientras él dormía, me escabullía a su oficina. Al principio fueron pequeñas cosas, facturas que no cuadraban, llamadas telefónicas sospechosas, pero mientras más investigaba, más grande se volvía todo. Se detuvo frente a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer. Por un momento, me pareció ver a la María de mis recuerdos de adolescencia, aquella mujer fuerte y vibrante que solía traerme galletas recién horneadas y me consolaba cuando tenía un mal día. «¿Qué necesitas exactamente?», pregunté, mi voz firme y decidida. Ya no era una pregunta de si la ayudaría, sino de cómo. María se giró hacia mí, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolso. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. «Necesito tu ayuda para acceder a estos archivos. Están encriptados, protegidos. Sé que estudias informática en la universidad. ¿Tú podrías ayudarme?».
Me acerqué y tomé el dispositivo de sus manos, nuestros dedos rozándose por un breve momento que envió electricidad por todo mi cuerpo. «Por supuesto que te ayudaré», respondí sin dudarlo. «Pero María, necesito que entiendas algo». Me miró expectante, sus ojos grandes y brillantes con lágrimas contenidas. «Si hacemos esto, si exponemos la verdad, nada volverá a ser igual. Tu vida cambiará completamente. ¿Estás preparada para eso?» Una pequeña sonrisa, triste pero determinada, se dibujó en sus labios. «Mi vida ya cambió, Diego. Cambió el momento en que descubrí la verdad. Ya no puedo seguir viviendo una mentira, pretendiendo que todo está bien mientras él destruye no solo nuestra vida, sino probablemente la de muchas otras personas». Me senté frente a mi computadora y comencé a trabajar en los archivos. María se quedó de pie detrás de mí, su presencia una mezcla reconfortante y electrizante. El suave aroma de su perfume me envolvía mientras mis dedos volaban sobre el teclado, intentando descifrar los secretos contenidos en ese pequeño dispositivo USB. Después de lo que parecieron horas, comenzamos a ver los primeros resultados. Correos electrónicos, documentos financieros, transferencias bancarias. Todo un entramado de mentiras y engaños que se desplegaba ante nuestros ojos. «Dios mío», susurró María, su mano apretando mi hombro mientras leíamos juntos. «Es peor de lo que pensaba». Los documentos revelaban un esquema elaborado que se extendía más allá de su simple empresa de importación y exportación. Había conexiones con otras empresas, otras personas involucradas. Era como si hubiéramos tirado de un hilo y todo un tapiz de corrupción comenzara a desenredarse. «María», dije, girándome para mirarla directamente. «Esto es grande, muy grande. No es solo tu esposo y su socio. Hay más personas involucradas, personas poderosas». Ella asintió lentamente, su rostro una máscara de determinación. «Lo sé, y por eso necesito tu ayuda. No puedo hacer esto sola». «No estás sola», respondí con firmeza, tomando su mano entre las mías. «Ya no lo estarás nunca más». En ese momento, mientras sosteníamos la mirada el uno al otro, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos la mujer casada y el joven enamorado. Éramos dos personas unidas por un propósito común, por la búsqueda de la verdad y la justicia. «Necesitamos un plan», dije finalmente, volviendo mi atención a la pantalla. «No podemos simplemente exponer todo esto de golpe. Necesitamos ser inteligentes, estratégicos». María se sentó a mi lado, su determinación reflejada en cada línea de su rostro. «¿Por dónde empezamos? Primero, necesitamos hacer copias de seguridad de todo esto. Luego, necesitamos organizar la información, encontrar patrones, conexiones. Y más importante aún, necesitamos mantener todo esto en secreto por ahora. Tu esposo no puede sospechar que sabemos algo». Mientras hablaba, comencé a crear carpetas, organizar archivos, establecer un sistema para catalogar toda la información que teníamos. María me observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento. «Diego», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Gracias, no solo por esto, sino por todo, por estar siempre ahí, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma». Me giré para mirarla, y en ese momento, bajo la luz tenue de mi habitación, con el zumbido suave de la computadora como única música de fondo, vi a la verdadera María. No la esposa perfecta que pretendía ser ante el mundo, no la víctima de las circunstancias, sino una mujer fuerte, valiente, dispuesta a luchar por la verdad y la justicia. «Siempre estaré aquí para ti», respondí, y esta vez no era una promesa nacida de un amor adolescente, sino un compromiso de un hombre dispuesto a hacer lo correcto. El sol comenzaba a ponerse fuera de mi ventana, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Era el final de un día, pero también el comienzo de algo nuevo. Mientras María y yo continuábamos trabajando en silencio, ambos sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La venganza que estábamos a punto de emprender no era solo por el dolor y la traición que María había sufrido. Era por la justicia, por la verdad y por todas las personas que habían sido víctimas de este elaborado esquema de engaños. Y mientras la noche caía sobre nosotros, una cosa quedaba clara: no habría vuelta atrás. Los días siguientes se convirtieron en una compleja danza de secretos y estrategias. Durante el día, María mantenía su papel de esposa perfecta, mientras yo me sumergía en el análisis de los documentos que habíamos encontrado. Las noches se transformaron en largas sesiones de investigación en mi habitación, donde cada nuevo descubrimiento revelaba la verdadera magnitud del engaño de Ricardo. «Mira esto», susurré una noche, señalando la pantalla de mi computadora. El aroma del café que María había traído llenaba la habitación mientras nos inclinábamos sobre los documentos digitalizados.
Hay un patrón en las transferencias. Cada vez que anuncia un fracaso público, el dinero se mueve a través de 5 empresas fantasma antes de terminar en estas cuentas offshore. María se acercó más, su cabello rozando mi mejilla mientras estudiaba los números. Todo este tiempo, murmuró, la amargura tiñendo su voz. Mientras yo me preocupaba por nuestras supuestas deudas, él estaba construyendo un imperio de mentiras. Me giré para mirarla, notando cómo sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Ya no era la mujer vulnerable que había venido a buscar mi ayuda semanas atrás. Había algo diferente en ella, una fuerza interior que crecía con cada nueva revelación. «Hay más», continué, abriendo otra carpeta de archivos. «He estado rastreando sus conexiones comerciales. No está solo en esto, María. Hay toda una red de empresarios involucrados, incluyendo a mi hermano», completó ella, su voz apenas un susurro. Lo sospechaba. Javier siempre estuvo demasiado cerca de los negocios de Ricardo, demasiado involucrado para ser solo un cuñado preocupado. La noticia de la participación de su hermano había sido un golpe especialmente duro para María. Javier había sido su único apoyo familiar después de la muerte de sus padres, y descubrir su traición había abierto una herida aún más profunda. «Lo siento», dije suavemente, colocando mi mano sobre la suya. «Sé lo difícil que debe ser esto para ti». María entrelazó sus dedos con los míos, un gesto que se había vuelto cada vez más natural entre nosotros. «No lo sientas», respondió con firmeza. «Cada traición que descubrimos solo me hace más fuerte, más determinada a hacer que paguen por todo». Un ruido en la planta baja nos sobresaltó. Mis padres habían llegado temprano del trabajo. María se apartó rápidamente, guardando los documentos en su bolso con movimientos precisos que hablaban de la práctica que habíamos adquirido en estas reuniones clandestinas. «Espera», dije antes de que pudiera marcharse. «Hay algo más que necesitas ver». Abrí un último archivo, uno que había descubierto esa misma mañana. Era un correo electrónico entre Ricardo y su abogado, fechado apenas una semana antes. En él, discutían planes para transferir todas las propiedades a nombre de Ricardo a una nueva corporación, dejando a María sin nada cuando finalmente ejecutaran el plan de separación. «Iban a dejarme en la calle», murmuró María, su voz temblando ligeramente. «Después de todo lo que he sacrificado, después de todos estos años, no lo lograrán», respondí con determinación. «Tenemos suficiente evidencia para destruirlos. María, solo necesitamos ser inteligentes sobre cómo la usamos». Ella asintió, su expresión volviéndose calculadora. «Ricardo tiene una reunión importante la próxima semana con nuevos inversores. Estará vulnerable, distraído. Es nuestra oportunidad», confirmé. «Pero necesitamos más, algo que lo vincule directamente con las transferencias fraudulentas, algo que no pueda negar». «La caja fuerte en su oficina», dijo María después de un momento de reflexión. «Siempre está cerrada, pero he visto la combinación tantas veces. Además, este fin de semana tiene un viaje de negocios a Monterrey». Mi corazón se aceleró ante la audacia de lo que estábamos considerando. «María, si te descubre». «No lo hará», me interrumpió con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una mezcla de determinación y algo más oscuro. «He sido la esposa perfecta durante años, Diego. La dulce y sumisa María que nunca cuestionaba nada. Ni siquiera sospechará». Los pasos en la escalera se acercaban. María se levantó rápidamente, pero antes de partir, se detuvo y me miró con intensidad. «Este fin de semana», susurró, «cuando Ricardo esté en Monterrey, ¿estarás conmigo?» «Siempre», respondí sin dudar. Después de que María se fuera, me quedé mirando la pantalla de mi computadora, donde los números y documentos contaban una historia de traición y engaño que se extendía por años. Pero ahora teníamos algo que Ricardo nunca esperaría: la verdad y la determinación de una mujer que ya no tenía nada que perder. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperábamos. Ricardo partió hacia Monterrey el viernes por la tarde, dejando a María con un beso distraído y la promesa vacía de traerle un regalo. Si él hubiera estado más atento, tal vez habría notado el brillo de anticipación en los ojos de su esposa. Esa noche, después de asegurarme de que mis padres estuvieran dormidos, me escabullí de casa. María me esperaba en la entrada trasera de su mansión, vestida completamente de negro, su cabello recogido en un moño apretado que la hacía parecer más severa, más determinada. «¡Lista!», susurré mientras ella me guiaba a través de la casa silenciosa. «He estado lista durante años», respondió,
sus tacones apenas haciendo ruido sobre el mármol pulido. Solo necesitaba la motivación correcta. El estudio de Ricardo era exactamente como María lo había descrito. Paredes de madera oscura, libreros hasta el techo, y detrás de un retrato pretencioso de sí mismo, la caja fuerte. María se movió con precisión, sus dedos girando el dial con la seguridad de quien ha memorizado esos números durante años de observación silenciosa. 6, 9, 3, 1, 5, murmuró mientras el mecanismo hacía clic. Dentro encontramos más de lo que esperábamos. Documentos originales de las transferencias fraudulentas, contratos con firmas falsificadas y algo que nos dejó sin aliento: fotografías, docenas de ellas, mostrando a Ricardo en situaciones comprometedoras con otras mujeres, en hoteles, restaurantes, viajes que supuestamente eran de negocios. Las manos de María temblaban mientras sostenía las fotografías. Todo este tiempo, susurró, su voz quebrada por la rabia y el dolor, mientras yo me culpaba por no ser suficiente, por no ser la esposa perfecta. Esto se acabó, dije firmemente, tomando las fotos de sus manos temblorosas. Ya no puede lastimarte más, María. Nuestras miradas se encontraron en la penumbra del estudio, y por un momento, todo el dolor y la traición de los últimos años pareció cristalizarse en sus ojos. Sin pensarlo, la atraje hacia mí en un abrazo. María se tensó por un momento antes de relajarse contra mi pecho, sus lágrimas mojando mi camisa. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación, de años de dolor finalmente encontrando su salida. Vámonos de aquí, susurré contra su cabello. Tenemos todo lo que necesitamos. Mientras salíamos de la casa, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. Era un nuevo día, el comienzo del fin para Ricardo y el inicio de algo nuevo para María. En el auto, mientras conducía de vuelta a mi casa, ella revisaba las fotos que habíamos tomado de los documentos. ¿Cuánto tiempo necesitarás para procesar todo esto?, preguntó. Un par de días, respondí. Quiero asegurarme de que cada conexión esté documentada, cada transferencia rastreada. Cuando presentemos esto, no habrá lugar a dudas. María asintió, su rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Ricardo acaba de enviarme un mensaje. Dice que me extraña. La amargura en su risa me hizo apretar el volante con más fuerza. Pronto tendrá mucho tiempo para extrañar su libertad. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómplice, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que vendría después. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya había salido completamente. Te veré esta noche, dije mientras María se preparaba para regresar a su casa. Empezaré a trabajar en los documentos de inmediato. Ella asintió, pero antes de salir del auto, se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla. Gracias, Diego, susurró, por todo. Mientras la veía alejarse, supe que no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, y pronto, muy pronto, Ricardo aprendería que no se puede construir un imperio sobre mentiras sin que eventualmente todo se derrumbe. El lunes llegó con la promesa de un cambio inminente. Mientras Ricardo regresaba de su viaje, presumiendo de nuevos contratos y conexiones, María y yo teníamos todo preparado. Los documentos de la caja fuerte habían revelado más de lo que esperábamos. No solo pruebas de fraude financiero, sino también evidencia de sobornos a funcionarios públicos y lavado de dinero a gran escala. ¿Estás completamente segura de esto?, pregunté a María mientras revisábamos los últimos detalles en mi habitación. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando sombras alargadas en su rostro determinado. Más que nunca, respondió, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban los documentos que destruirían el imperio de mentiras de Ricardo. ¿Sabes? Anoche mientras cenábamos, me habló de sus planes para expandir el negocio. Mencionó algo sobre abrir una nueva sucursal en España. Todo mentiras, por supuesto, pero la forma en que hablaba, tan seguro de sí mismo, tan convencido de su propia invencibilidad. Su voz se quebró ligeramente y pude ver el dolor mezclado con la rabia en sus ojos. 10 años, Diego. 10 años de mi vida dedicados a un hombre que no solo me engañó, sino que planeaba dejarme sin nada. Me acerqué a ella, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías, pero firmes. Y ahora él será quien se quede sin nada. María sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto antes, mezcla de determinación y algo más oscuro. La reunión con los inversores es mañana. Todos estarán allí. Ricardo, mi hermano, los socios, incluso ese abogado corrupto que ha estado ayudándoles a esconder el dinero. El momento perfecto, asentí.
Mientras están distraídos celebrando sus supuestos éxitos, el banco estará congelando todas sus cuentas, cada centavo fraudulento, cada propiedad mal habida. ¿Y las pruebas?, interrumpió María, su voz tensa con anticipación. Abrí una carpeta en mi computadora, mostrando docenas de documentos meticulosamente organizados. Todo está aquí. Carlos ya lo tiene todo preparado con su padre en el banco. En cuanto demos la señal, un ruido en la planta baja nos interrumpió. María se tensó, pero esta vez no era necesario esconderse. Mis padres sabían que estaba ayudándola con asuntos legales relacionados con su matrimonio. No conocían los detalles, pero su presencia en casa ya no levantaba sospechas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo María después de un momento de silencio. Durante años me hizo sentir insignificante, como si fuera incapaz de entender los complejos asuntos de negocios que él manejaba. Si supiera que su perfecta esposa trofeo ha estado un paso adelante todo este tiempo. La amargura en su voz me dolió. Me había enamorado de ella años atrás, cuando era una mujer vibrante y segura de sí misma. Ver cómo Ricardo había intentado apagar esa luz solo alimentaba mi determinación de ayudarla a vengarse. Mañana todo cambiará, prometí. ¿Estás lista para tu parte?, María asintió, sacando un pequeño dispositivo de grabación de su bolso. He estado practicando mi papel durante años, ¿recuerdas? La esposa devota, siempre sonriente, siempre complaciente. Mañana daré la mejor actuación de mi vida. El plan era simple pero efectivo. María asistiría a la reunión como siempre lo hacía, la perfecta anfitriona para los socios de su esposo. Mientras tanto, yo estaría en el banco con Carlos y su padre, esperando la señal. Un mensaje de texto. Eso era todo lo que necesitábamos para poner en marcha el engranaje que destruiría el imperio de Ricardo. Solo hay algo más que necesito hacer, dijo María, levantándose. Su expresión había cambiado, volviéndose más seria. Necesito hablar con mi hermano. María, no, protesté conociendo los riesgos. Si Javier sospecha algo, no sospechará. Me interrumpió con una confianza que me dejó sin palabras. Soy su hermana pequeña, ¿recuerdas? La ingenua María que necesita que los hombres de la familia la protejan y guíen. Además, su voz se suavizó. Necesito darle una última oportunidad. Entendí lo que no decía. A pesar de todo, Javier seguía siendo su única familia. La idea de destruirlo junto con Ricardo le pesaba más de lo que admitía. Te acompañaré, declaré. No como una pregunta, sino como un hecho. María pareció querer protestar, pero finalmente asintió. Esta noche. Javier siempre cena solo en el club cuando Ricardo está ocupado con los preparativos para grandes reuniones. El club empresarial era uno de esos lugares exclusivos donde los ricos jugaban a ser más ricos. María entró como si perteneciera allí, y supongo que así era. Yo la seguía a una distancia discreta, sentándome en el bar mientras ella se dirigía a la mesa donde Javier cenaba solo. Desde mi posición, podía ver pero no oír su conversación. Vi cómo el rostro de Javier se iluminaba al ver a su hermana, cómo la abrazaba con aparente afecto. Si no supiera la verdad, podría haber creído que realmente era el hermano protector que pretendía ser. La conversación duró menos de media hora. Vi a María inclinarse hacia adelante, sus labios moviéndose rápidamente mientras decía algo que hizo que Javier palideciera. Vi su mano temblar mientras llevaba su copa de vino a los labios. Y finalmente, vi la máscara de afecto fraternal resquebrajarse, revelando algo más oscuro debajo. Cuando María se levantó para irse, Javier la sujetó del brazo. Me tensé, listo para intervenir, pero ella se soltó con un movimiento suave y practicado. Sus últimas palabras, aunque no pude oírlas, hicieron que su hermano se hundiera en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Y bien?, pregunté cuando nos reunimos en el auto. Está dentro, respondió María, su voz tranquila pero tensa. Como sospeché, Ricardo lo ha estado manipulando tanto como a mí. Le mostré algunas de las pruebas, las transferencias que demuestran cómo lo han estado usando como testaferro. Mañana no interferirá. ¿Estás bien?, pregunté suavemente, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Lo estaré, respondió después de un momento. Cuando todo esto termine, cuando Ricardo comprenda que su reino de mentiras se ha derrumbado, entonces estaré bien. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que nos esperaba al día siguiente. Cuando llegamos a su casa, las luces estaban encendidas. Ricardo había regresado. Es hora del último acto, murmuró María, componiendo su expresión en la máscara de esposa devota que había perfeccionado durante años. Mañana, a las 10 a.m.
Estaré listo, prometí. Antes de salir del auto, María se giró hacia mí. En la penumbra, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me recordó a la adolescente de la que me había enamorado años atrás. Diego, susurró, pase lo que pase mañana. Gracias por creer en mí, por ayudarme a recuperar mi poder. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. No fue como nuestro primer beso en la azotea, años atrás. Este estaba cargado de promesa, de un futuro que por primera vez parecía posible. Mientras la veía entrar en la casa, donde Ricardo la esperaba sin sospechar que su reino estaba a punto de caer, supe que después de mañana, nada volvería a ser igual. Y eso era exactamente lo que ambos necesitábamos. La mañana de la reunión amaneció con una claridad casi cruel. Me encontraba en el banco con Carlos y su padre, observando las pantallas que monitoreaban las cuentas de Ricardo. María me había enviado un mensaje temprano. Todo está listo. Él no sospecha nada. El salón de conferencias del Empire Business Center bullía de actividad. A través de las cámaras de seguridad que Carlos había conseguido acceder, podía ver a Ricardo pavoneándose frente a los inversores, su sonrisa confiada sin tener idea de lo que estaba por venir. Tu esposa se ve especialmente hermosa hoy, escuché a uno de los socios comentar. María había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido rojo que Ricardo le había regalado en su último aniversario. La perfecta ironía para el día de su caída. Señores, la voz de Ricardo resonó a través del sistema de audio. Hoy es un día histórico para nuestra empresa. Los números que estamos por presentar, ahora, susurré, y Carlos comenzó a teclear. En cuestión de segundos, las alertas comenzaron a aparecer en las pantallas. Cuentas congeladas, transferencias bloqueadas, activos retenidos. El imperio financiero de Ricardo comenzaba a desmoronarse en tiempo real. A través de las cámaras, vi el momento exacto en que su teléfono comenzó a vibrar. La confusión en su rostro, mientras leía los mensajes urgentes de sus banqueros. El pánico creciente en sus ojos. Si me disculpan un momento, lo escuché decir, su voz perdiendo la confianza habitual. Pero María tenía otros planes. Se levantó graciosamente de su asiento, su vestido rojo como una llamarada contra el gris corporativo de la sala. ¿Por qué no compartimos primero las buenas noticias, cariño? Su voz sonaba dulce, pero había un filo oculto que hizo que Ricardo se detuviera en seco. María, este no es el momento. Oh, pero lo es, interrumpió ella, su máscara de esposa sumisa cayendo por primera vez en 10 años. Señores, mi esposo tiene razón. Hoy es un día histórico. Con un movimiento fluido, conectó una unidad USB a la computadora principal. Las pantallas del salón cobraron vida, mostrando documentos, transferencias, fotografías, toda la evidencia que habíamos recopilado durante semanas. Como pueden ver, continuó María, su voz ahora firme y clara, los números que mi esposo quería presentarles son bastante diferentes de la realidad. El caos que siguió fue casi cinematográfico. Vi a Ricardo lanzarse hacia el podio solo para ser detenido por 2 agentes federales que entraban en ese momento. Vi a socios e inversores corriendo hacia las salidas solo para encontrar más agentes esperando. Y vi a María, de pie en medio de todo, radiante y poderosa como una diosa vengadora. ¿Cómo pudiste? La voz de Ricardo temblaba de rabia mientras los agentes lo esposaban. Eras mi esposa, y tú eras mi esposo, respondió ella, acercándose lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Se suponía que debías protegerme, amarme, respetarme. En cambio, planeabas destruirme, Diego. La voz de Javier me sobresaltó. No lo había visto acercarse a nuestras pantallas en el banco. Cuídala bien. Mejor que yo. Mejor que él. Antes de que pudiera responder, los agentes también lo estaban escoltando fuera de la sala. Su último acto de redención había sido proporcionar la información final que necesitábamos para asegurar que nadie escapara. Está hecho, murmuró Carlos, mostrándome las pantallas donde los activos de Ricardo se transferían sistemáticamente a cuentas bloqueadas. No podrá tocar un centavo. Salí corriendo del banco, conduciendo a través del tráfico de la mañana como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué al Empire Business Center, los medios ya estaban congregándose en la entrada, atraídos por el espectáculo de empresarios esposados siendo escoltados fuera del edificio. La encontré en el vestíbulo, todavía en su vestido rojo, pero ahora con una calma diferente en su rostro, una paz que no le había visto en años. ¿Estás bien?, pregunté suavemente acercándome. Mejor que bien, respondió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Por primera vez en 10 años puedo respirar.
Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones con abogados y titulares de periódicos. Empresario local arrestado por fraude masivo. Esposa devela década de corrupción. Imperio empresarial se derrumba. María manejó todo con una gracia que me dejó asombrado. Respondió preguntas, proporcionó evidencia y mantuvo su dignidad intacta mientras el mundo de Ricardo se desmoronaba a su alrededor. Una noche, mientras revisábamos los últimos detalles con los abogados en mi habitación, ella se detuvo de repente, mirando por la ventana hacia la casa donde había vivido los últimos 10 años de su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo suavemente. No siento nada, ni satisfacción, ni tristeza, ni siquiera rabia, solo libertad. Me acerqué a ella, tomando su mano entre las mías. Eso es porque finalmente eres libre, de sus mentiras, de sus manipulaciones, de todo. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No lo habría logrado sin ti, Diego. Todos estos años mantuviste viva mi verdadera esencia, incluso cuando yo misma la había olvidado. Siempre supe quién eras realmente, respondí acercándola más. La mujer fuerte y valiente que se atrevió a enfrentar a un imperio de mentiras. ¿Y ahora qué?, susurró, su rostro a centímetros del mío. Ahora, respondí, escribes tu propia historia, sin mentiras, sin manipulaciones, sin tener que ser lo que otros quieren que seas. Su respuesta fue un beso, diferente a todos los anteriores. No había desesperación ni miedo en él, solo promesa y posibilidad. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y con ella, el último vestigio del imperio de Ricardo se desvanecía en las sombras. Pero en mi habitación, con María en mis brazos, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar. La venganza había sido dulce, sí, pero la verdadera victoria no estaba en la destrucción del imperio de Ricardo, sino en la liberación de María. En el renacimiento de la mujer que siempre había sido, antes de que las mentiras y las manipulaciones intentaran apagarla. Y mientras la sostenía, supe que este no era el final de nuestra historia, sino apenas el comienzo. Un comienzo construido no sobre mentiras y engaños, sino sobre verdad, confianza y un amor que había esperado pacientemente su momento de florecer. 6 meses habían pasado desde la caída de Ricardo. La mansión que una vez fue mi prisión dorada, ahora estaba a la venta. Sus habitaciones vacías resonando con los ecos de una vida que ya no me pertenecía. Me encontraba empacando las últimas cajas cuando Diego llegó, su presencia trayendo la calidez que siempre había asociado con el hogar. ¿Lista para cerrar este capítulo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta de lo que alguna vez fue mi dormitorio. Más que lista, respondí, cerrando la última caja con determinación. ¿Sabes? Esta mañana recibí una carta de Ricardo desde la prisión. Diego se tensó visiblemente. ¿Qué quería? Perdón, reí suavemente, sacando la carta arrugada de mi bolsillo. Dice que se dio cuenta de sus errores, que me extraña, que podríamos empezar de nuevo cuando salga, sin ceremonias. Rompí la carta en pequeños pedazos y los dejé caer en la última caja de basura que saldría de esta casa. 10 años me tomó darme cuenta de que merezco más que migajas de amor y respeto. No pienso olvidarlo ahora. Diego sonrió. Esa sonrisa que hacía que mi corazón saltara como cuando era una joven inocente, pero ahora con la sabiduría de saber que este era un amor verdadero, construido sobre respeto y admiración mutua. ¿Has pensado en lo que harás con el dinero de la venta?, preguntó mientras cargábamos las últimas cajas en su auto. De hecho, sí, respondí, cerrando el maletero con un golpe satisfactorio. Voy a abrir un centro de apoyo para mujeres que están pasando por situaciones similares. Mujeres atrapadas en relaciones tóxicas, manipuladas, que han perdido su voz y su poder. Suena perfecto, dijo Diego tomando mi mano. La María que conocí hace años, la que me traía galletas y me consolaba cuando estaba triste, siempre tuvo un corazón para ayudar a otros. Me detuve un momento, mirando la fachada de la mansión por última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Ricardo siempre me hizo sentir que no era lo suficientemente inteligente para manejar sus negocios. Ahora, todas las empresas que él destruyó están siendo reestructuradas bajo mi supervisión y están prosperando más que nunca, porque finalmente están siendo manejadas con honestidad y visión, añadió Diego con orgullo. Mientras conducíamos alejándonos de mi antigua vida, mis pensamientos vagaron hacia Javier. Mi hermano había recibido una sentencia más leve por su cooperación, pero nuestra relación, aunque no completamente rota, nunca volvería a ser la misma. Recibí un mensaje de Javier esta mañana, comenté mientras atravesábamos la ciudad.
Está haciendo trabajo comunitario como parte de su sentencia reducida. Dice que por primera vez en su vida se siente útil, que está haciendo algo que importa. La redención viene en muchas formas, reflexionó Diego. Llegamos a mi nuevo apartamento, un espacio luminoso y moderno en el centro de la ciudad. No era una mansión, pero cada rincón reflejaba mi personalidad, mis gustos, mis decisiones. Era mi primer hogar verdadero en años. ¿Te quedas a cenar?, pregunté mientras subíamos las últimas cajas. Prometo que he mejorado mis habilidades culinarias desde que dejé de tener personal de servicio. Diego sonrió, esa sonrisa que me hacía sentir que todo estaría bien. ¿Qué tal si mejor cocinamos juntos? Siempre fuiste mejor enseñando que haciendo las cosas sola. Mientras preparábamos la cena, moviéndonos en perfecta sincronía en la cocina, recordé todas las veces que había cocinado para Ricardo, desesperada por ganar su aprobación. Qué diferente se sentía ahora. Cocinar por el simple placer de crear algo junto a alguien que verdaderamente me valoraba. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando mi momento de reflexión. En cómo la vida da vueltas, respondí, cortando verduras con precisión. Hace un año estaba atrapada en una vida que no era mía, pretendiendo ser alguien que no era. Ahora eres libre, completó él, acercándose para abrazarme por detrás. Libre para ser quien siempre debiste ser. Me giré en sus brazos, enfrentando esos ojos que siempre habían visto mi verdadero yo, incluso cuando yo misma lo había olvidado. No solo libre, corregí. Soy fuerte, y esta vez nadie podrá quitarme eso. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en el balcón de mi nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad. El futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos sueños y posibilidades. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí de todo esto?, dije mientras Diego jugaba distraídamente con mi cabello. Que la verdadera venganza no está en destruir a quien te lastimó, sino en reconstruirte más fuerte que nunca. Y en ayudar a otros a hacer lo mismo, añadió él, refiriéndose a mi proyecto del centro de apoyo. Exacto, sonreí. Ricardo quería dejarme sin nada, pero en cambio me dio el regalo más valioso, la comprensión de mi propio poder. Diego me miró con esa mezcla de amor y admiración que hacía que mi corazón se sintiera demasiado grande para mi pecho. Siempre tuviste ese poder, María. Solo necesitabas recordarlo. Me incliné para besarlo. Un beso que sabía a promesa y posibilidad. Ya no era la mujer rota que había buscado su ayuda meses atrás, ni la esposa trofeo que Ricardo había intentado crear. Era simplemente María, fuerte, libre y finalmente en paz con quien era. El viento de la noche traía el aroma de jazmines del parque cercano, y en la distancia, las luces de la antigua mansión comenzaban a apagarse una a una, pero yo ya no miraba hacia atrás. Mi futuro estaba aquí, en este momento, en esta nueva vida que había construido desde las cenizas de la anterior. Te amo, susurró Diego contra mi cabello. No por quien eras, no por quien serás, sino por quien eres ahora mismo. Y yo te amo, respondí, sintiendo cada palabra en lo más profundo de mi ser, por ver siempre mi verdadero yo, incluso cuando estaba perdida. La noche nos envolvió en su manto estrellado, y mientras me acurrucaba en los brazos de Diego, supe que esta era mi verdadera victoria. No la caída de Ricardo, no la recuperación de mi patrimonio, sino este momento de paz absoluta, de amor verdadero, de libertad completa. La venganza había sido dulce, sí, pero la verdadera dulzura estaba en la vida que ahora tenía por delante. Una vida construida no sobre mentiras y manipulación, sino sobre verdad, fortaleza y un amor que había esperado pacientemente su momento de florecer. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que esta era apenas la primera página de nuestra verdadera historia. Una historia de redención, de amor y de una mujer que finalmente había encontrado su camino de regreso a sí misma.